Enciendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Se lo solicito porque yo siempre hago print screen para los reportes que envío a la institución. Entonces, ayúdenme con eso, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal? ¿Algo que contar? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en los trabajos? Creo que sí me habían entregado todos, parece. Bueno, estamos 10. Listo. Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando. Si no hay ninguna novedad por parte de ustedes, espero que se encuentren de lo mejor. Continuamos avanzando con alguna temática de algunos aspectos que vamos a ir finalizando en cuanto a medios escritos, ¿no? Medios que se conocen a nivel nacional, los cuales muchos de ellos hemos utilizado o en algún momento de la vida podemos utilizarlas ya dentro del ejercicio profesional, dentro de las actividades que se podrán desarrollar ya en su profesión, repito. Vamos a seguir avanzando y para ello, nada más déjenme ver un poquito este detalle. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando en esta noche con otros elementos de los medios escritos, los cuales se utilizan de forma muy común, de forma muy general. Y otro de ellos que quería traer a colación es la crónica. Lógicamente, como se entiende por su palabra, ¿no? Crónica, de forma cronológica. Entonces, este es un relato que se lo puede realizar de alguna experiencia vivencial, de algo que ustedes pueden haber pasado dentro de su vida personal o algo que ustedes pudieron haber visto, ¿no es cierto? Entonces, a ello se refiere cuando hablamos de una crónica. Repito, de un acontecimiento, de una experiencia relatada de forma cronológica, de principio a fin, ¿no es cierto? Sin alterar escenarios, sin alterar palabras, sin alterar el contenido, debe ser de tal como sucedió, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, se me ocurre, están en un centro de diversión como una piscina, toboganes, etcétera. Y si, por ejemplo, ahí ocurre alguien que se estaba ahogando, ¿no es cierto? Y de pronto dentro del grupo existía alguna persona que lógicamente tenía habilidades para rescatar a ese niño y darle primeros auxilios. Ustedes tranquilamente, cuando presencian un relato como este, o puede ser de cualquier otra característica, pueden estructurar un contenido denominado crónica, ¿no? Eso sí, sin alterar, lógicamente, todo lo que ustedes vieron, presenciaron, o a su vez, repito, como dije hace un momento, puede ser alguna vivencia propia, algo que ustedes hayan pasado, algún tipo de anécdota, ¿no es cierto? Que lógicamente con el ejemplo que voy a dar más adelante vamos a comprender de mejor manera este detalle. Entonces, ya entrando en lo que es materia, me permito dar lectura a algunas investigaciones, algunas situaciones por diferentes autores. Según Correa, en el 2016, contar historias reales en orden cronológico y utilizando recursos estilísticos del lenguaje para construir personajes y escenarios es el propósito de la crónica, ¿no es cierto? El género periodístico libre por excelencia y considerado así por su capacidad para jugar con ritmos narrativos que diversifican la historia. El catedrático y periodista Gonzalo Martín Vivaldi, en el libro Curso de Redacción, Teoría y Práctica de la Composición y del Estilo, sostiene que la crónica es en esencia un estilo híbrido entre informativo y de opinión, y que su característica esencial es la valoración del hecho. Al mismo tiempo que se narra, es decir, imponiendo un estilo personal, la crónica es en esencia una información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos, actual, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado, ¿no es cierto? Es una de las características principales de la crónica.
Otras investigaciones y al mismo tiempo para ya ir entrando más en contexto de todo lo que es este género literario escrito, el término crónica tiene su origen en el latín crónica, cuyo antecedente etimológico se halla, aquí hay una falta, en el concepto griego crónica biblos. El término hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. Pérez 2021. Una crónica periodística es un tipo de escrito de no ficción, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando se dice que es un tipo de escrito de no ficción? Volviendo a las palabras iniciales, lógicamente a un escrito real, ¿no es cierto? Aquí no se puede inventar, no se puede alterar, como dije hace un momento, algún tipo de situación que se esté describiendo, que se esté narrando. Tal como se dio, debe estructurarse este tipo de contenido. Por eso dice aquí claramente de no ficción. Ustedes saben que cuando vemos relatos o películas ficticias, ¿no es cierto?, de mucha ficción, es cuando se alteran muchas cosas que en la realidad no pasan. Es un escrito de no ficción muy utilizado en la prensa escrita. Consiste en la narración de manera ordenada y detallada de una serie de acontecimientos desde que se inician hasta que terminan, como dije, ¿no es cierto? Esa es una de las características particulares de este estilo literario. Es por eso que la exposición de los hechos de una crónica sigue una narración cronológica. Las crónicas pueden tener carácter informativo, interpretativo o de opinión. Esas son las características principales de este tipo de género. La crónica informativa es la más parecida a una noticia, con la diferencia de que mantiene estrictamente su orden cronológico. Las crónicas informativas son muy comunes en la cobertura de eventos deportivos y culturales. En las crónicas interpretativas y de opinión, el periodista que la escribe es igualmente un testigo directo de los hechos. Al redactarla también puede aportarse al texto algunas apreciaciones o puntos de vista. Es decir, puede haber algún tipo de reflexión acerca de lo que está escribiendo, ¿no?, dentro del mismo texto, ¿no? Algunas cosas que pueden llamar a la reflexión al lector, que es muy común en este tipo de contenidos. En cualquier caso, la crónica no es un texto de ficción, se vuelve a resaltar este detalle, así que debe mantenerse fiel a los hechos. Generalmente las crónicas son textos de corte político, de corte social, económico, cultural, religioso o deportivo, y pretenden captar a un lector que busca información detallada y completa acerca de un hecho. Es por ello que la crónica periodística utiliza un lenguaje sencillo y directo. Es decir, aquí hay, en alguna oportunidad les dije a ustedes que hay que saber uno, cuando se dirige a un público, ya sea de forma hablada o escrita, utilizar un lenguaje acorde al público que nos queramos dirigir. Entonces, al ser una especie de relato que muchas veces puede abarcar o puede llegar a mucha gente, incluso a muchos niños, que les encanta el tipo de historias, ese tipo de cosas, lógicamente hay que emplear un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. ¿Cuál es la estructura de una crónica? Una buena crónica periodística debe tener una estructura con 3 partes claramente diferenciadas, las cuales son la entrada, un cuerpo y la conclusión. La entradilla o lead es una parte fundamental en una crónica, ya que definirá el ritmo y tono que tendrá el texto. Se compone de un título corto que puede acompañarse de antetítulo o subtítulo. Está formado por un párrafo breve en el que se introducen los eventos de la crónica. Se ubica al lector en un lugar, un tiempo y un evento determinado, para que sepa de qué se tratará la crónica. Este párrafo suele comenzar con fuerza, pues el objetivo es despertar y captar la atención del lector o la audiencia, ¿no es cierto? Tal como he puesto ahí en un ejemplo, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que en algunas ocasiones cuando se vino todo este tema de la pandemia, pues hubieron muchos casos de corrupción, muchas personas detenidas, ¿no es cierto? Y eso es un tema de interés nacional, ¿no es cierto? Algo que puede llamar a la reflexión a muchos de nosotros y que podía haber captado la atención. Entonces, como está colocado ahí, por ejemplo, en el ejemplo caso Mascarillas, ¿no es cierto? Algo que se dio o es muy conocido a nivel nacional, cómo se suscitaron algún tipo de situaciones en este caso, más en aspectos de corrupción. Seguimos. El cuerpo o la estructura misma
de lo que es la crónica. El objetivo de esta parte de la crónica es informar y narrar detalladamente los hechos. El autor puede manifestar sus apreciaciones y describir el escenario desde su punto de vista, pero intentando ser lo más objetivo posible, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere cuando es objetivo? A no dejarse llevar por sentimientos. Cuando hablamos de ser objetivo, es de no dejarse llevar por sentimientos, por emociones propias del que va escribiendo, ¿no es cierto? O quizás por cosas que desde su punto de vista quiera manejarlo, ¿no es cierto? Hay que estructurar una narración o un contenido de forma original o de como sucedió. En el cuerpo, el autor informa del acontecimiento, contextualizándolo, presentando a los testigos o protagonistas, interpretando los hechos y analizándolos, ¿no es cierto? Poniéndoles en contexto de cómo sucedió, de cómo se suscitaron las cosas. Para finalizar, existe una conclusión, como en la mayoría de estilos literarios que hemos venido chequeando en lo que es la comunicación escrita. Ya recuerden ustedes que habíamos visto una noticia que de igual forma tiene una conclusión, habíamos visto un ensayo que de igual forma tiene una conclusión y otros géneros escritos que de igual forma llevan una conclusión, ¿no? Porque todo escrito creo que lleva a ello. Si empieza con algo fuerte, se estructura ya un contenido, pues lógicamente al finalizar habrá una conclusión para ya más o menos ir cerrando el tema. Por lo general, aquí es otro aspecto muy importante a considerar. Por lo general, la conclusión ya, que es algo más propia, ¿no? Se basa en la subjetividad del periodista, ¿no es cierto? Aquí ya ingresa a lo contrario a lo que mencioné anteriormente. Si en el cuerpo, en la narración, ¿no es cierto?, de lo que se vaya a relatar en lo que es la crónica, hay que ser objetivos. Ya en la parte de la conclusión nos da una apertura para hablar ya más con subjetividad, es decir, ya emitir criterios e invitar a la reflexión de las personas que pueden leer ese tipo de contenido. La conclusión se basa en la subjetividad del periodista e invita a la reflexión sobre los acontecimientos narrados. Es una parte casi tan importante como la entradilla. La conclusión también puede ser cíclica y retomar la idea con la que se comenzó la crónica, es decir, un poco retórica, de volver a la idea inicial. ¿Cuáles son las características de una crónica? Además de seguir la estructura, una crónica debe cumplir una serie de características que le brindan el estilo tan distintivo de este género periodístico. Algunas de las características de la crónica periodística son la investigación, lo primero, ¿no es cierto?, lo más fundamental. El autor es testigo presencial de los hechos. Esta es una de las características principales. Porque si cualquiera de ustedes o mi persona no somos testigos presenciales de cualquier acontecimiento, quizás al momento de narrarlo no lo vamos a hacer con originalidad, ¿no es cierto? Es por eso que esta es una particularidad de este género periodístico, ¿no? El ser un testigo presencial de los hechos. El periodista debe indagar, preguntar, verificar y sobre todo realizar el trabajo de campo, ¿no es cierto? De fotografías, de entrevistas y todo ese tipo de detalles. Todo lo que pueda o permita recabar para construir una información fidedigna, es decir, real. Hay un estilo, uno de los sellos distintivos de la crónica es el sello o estilo del autor. Cada periodista utilizará su forma de narrar o su creatividad para contar los hechos. Debe hacerlo siempre sin olvidar la precisión, sencillez y claridad que distinguen a los textos periodísticos, ¿no es cierto? Precisión, sencillez y claridad. Veracidad. Una palabra muy importante. La crónica periodística está basada en un hecho o suceso real. Como les dije hace un momento, esta es una de las características singulares o de mayor realce dentro de lo que es una crónica, ¿no es cierto? La veracidad, hay que hablar sobre la verdad. Tiene una cronología, lógicamente, como su título lo dice, crónica. La narración de los hechos se realiza de forma secuencial. Es decir, si por ejemplo se relata algo más extenso, si sucedió hace una semana, hace 2 semanas, pues tocará partir con fechas anticipadas, ¿no es cierto? E ir llegando a lo más actual. La secuencia temporal debe narrar lo sucedido entre 2 fechas. La exactitud. Aunque el periodista puede aportar su punto de vista, ya que es testigo directo de los hechos, es fundamental que se mantenga la objetividad y narre los hechos con exactitud. La exposición.
Puede publicarse en prensa escrita o de manera oral. En ambos casos, la narración debe ser rigurosa y contar con testimonios de personas que hayan sido testigos del acontecimiento narrado, ¿no es cierto? Esa es una de las particularidades. Miren, hay dos formas también de llevarlo a cabo, ¿no? De manera escrita o de manera oral. Consejos para hacer una buena crónica. Identifica una entrada con fuerza. El inicio de una crónica es fundamental para captar la atención y determinar el tono que ésta va a tener. Es recomendable evitar los rodeos y al contrario utilizar datos que impacten. Se puede hacer entradas con una rica descripción del escenario, comenzar con una cita impactante de uno de los protagonistas del hecho, iniciar de una forma intrigante que motive al lector a resolver el misterio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de forma intrigante, se refiere a cuando se estructura, ¿no es cierto?, ya un título con signos de interrogación, signos de pregunta, ¿no es cierto?, que llama lógicamente a pensar, que invita a pensar al lector. Enriquece tu vocabulario. Tener un lenguaje rico te ayudará para no ser repetitivo en tu crónica. Utiliza sinónimos, lee mucho y ten siempre a mano un diccionario. Este es un elemento que de igual forma también desde un inicio yo siempre les he mencionado. ¿Cómo nosotros mejoramos nuestro vocabulario? ¿Cómo nosotros enriquecemos o acumulamos palabras para diversificar, ¿no es cierto?, nuestro léxico, nuestro lenguaje, nuestra forma de narrar, de estructurar? Porque dentro de los contenidos académicos, dentro de los ya deberes en el ámbito superior, por ejemplo, es un poco delicado que dentro de un párrafo vayan unas 4 o 5 veces la misma palabra. Por ejemplo, se me ocurre desempeñar 5 veces, ¿no es cierto?, resaltado, y eso ya es un poco repetitivo, ¿no es cierto? Es por ello que uno de los consejos, de las recomendaciones de la crónica invita a enriquecer nuestro vocabulario. ¿Y cómo lo hacemos, este enriquecimiento? ¿Cómo lo realizamos? ¿Desde qué partimos? ¿Cómo lo hacemos? Les había mencionado que una de las cosas que ayudan a nosotros, a ustedes en este caso como estudiantes, en mi caso también que sigo estudiando, es la lectura, ¿no es cierto?, continua. Es volvernos lectores persistentes, ávidos, ¿no es cierto?, formarnos ya de esa manera, de disciplinarnos, ¿no es cierto?, para lógicamente alcanzar niveles de mayor comprensión lectora, de mayor vocabulario, porque es un poco complejo el hecho de, por ejemplo, personas ya profesionales, haciendo un pequeño paréntesis aquí, llegar lógicamente a tener su título profesional y al momento de quizás en alguna ocasión se le dé de que pase al frente a leer un documento, un texto, no lo pueda hacer con la prosa correspondiente, que no considere las reglas gramaticales correspondientes, los signos de puntuación, es un poco delicado, ¿no? Es por eso que siempre les llamo a la reflexión en este sentido, enriquecer nuestro vocabulario, como también lo hacemos. Yo siempre lo hago de muy a menudo, viendo documentales muy importantes acerca de temáticas que a mí me interesen, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que son relaciones internacionales, administración mismo, me interesa todo el tema de compras públicas, contratación a nivel del Estado, me interesa un poco acerca del clima, ¿no es cierto? Y charlas que invitan a la reflexión. Entonces, al ver a personas que lógicamente tienen un mayor conocimiento de varios temas, uno se ayuda muchísimo. Créanme, es una gran verdad, se ayuda muchísimo cuando uno se disciplina para leerse un buen libro. Y lógicamente cuando hablo de libros, dentro de las múltiples opciones que hay, pueden haber temas muy interesantes que les puede llamar la atención a ustedes. Hoy que están empezando una carrera, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Temas administrativos, temas de marketing, temas de talento humano, temas de contratación pública, temas de la familia, temas de negocios internacionales, de política, de opinión ciudadana. Entonces, hay un sinfín de números. Lo que pasa es que muchas de las veces, y lo digo también porque pueda que en alguna ocasión, con mayor seguridad, sí, haya desperdiciado el tiempo viendo cosas que muchas de las veces no aportan eh, en lo que es en nuestro crecimiento personal y profesional. Entonces me he detenido bastante para analizar este tema de lo que es nuestro vocabulario y cómo lo mejoramos. Pues insisto, siempre lo vamos a hacer
Cuando nosotros ya nos disciplinamos o tenemos en nuestra mente, no, yo tengo que por lo menos leerme unos 5 libros, 10 libros al año, pues, por lo menos, ¿no? Como algo básico. Porque no sé si a ustedes les di inicialmente una lectura inicial, mientras otros países desarrollados están estadísticamente sobre los 30 a 40 libros al año. Nosotros en el Ecuador creo que estábamos sobre los 2 o 3, entonces son estadísticas muy bajas, ¿no es cierto? Que no ayudan, no aportan. Y lógicamente es por ello que cuando se hacen este tipo de comparaciones con personas, lógicamente, de otros países, nuestro nivel de conocimiento está muy bajo. Es porque no nos disciplinamos. Lógicamente, insisto, esto ayudará a enriquecer nuestro vocabulario, a tener tema de conversación misma, ¿no? Y a defendernos cuando tengamos la posibilidad de, lógicamente, quizás hacer charlas, debates, dentro del ejercicio de la profesión, dentro del ejercicio del trabajo. Nos ayuda, ¿no? A, lógicamente, tener puntos de opinión, a puntos de reflexión, a que no siempre lo que nos dicen es lo que tengamos que hacer. Ahí puede haber, ¿no es cierto? Esto nos ayuda muchísimo. El conocimiento ayuda a que uno no se quede quizás callado cuando vea injusticias. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, esto es muy profundo y es de mucho análisis. Entonces, insisto, una de las cosas que nos va a permitir a nosotros como seres humanos enriquecer nuestro vocabulario, nuestro conocimiento, ampliar nuestro horizonte, nuestra mentalidad, es lógicamente la lectura y chequearse muy buenos documentales, revisar muy buenos documentos importantes que hay en la web. Hoy por hoy YouTube a mí me ayuda muchísimo y es gratis, o sea, no es nada pagado. Entonces yo sí he querido puntualizar este aspecto y hacer un paréntesis bastante amplio en este tema. Entonces, señores estudiantes, insistir una vez más que para ampliar nuestro conocimiento no es suficiente para que el profe me dé clases y le veo las diapositivas y listo. Hay una responsabilidad mucho más allá por parte de ustedes. Por esto es que yo siempre es como que soy repetitivo, pero cuando uno va chequeando varias veces las cosas y ya va analizando desde diferentes puntos de vista, se va construyendo el conocimiento. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, yo puedo dar varias temáticas, ¿no es cierto? En la clase de hoy estamos chequeando lo que es la crónica, pero ustedes ya refuerzan su conocimiento con la construcción de un deber, ¿no es cierto? Enmarcado en ciertas normas, ciertas reglas de redacción. Muchas de las veces establezco ahí puntos de opinión por parte de ustedes, entonces eso va haciendo que ya se adquiera un mayor tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Y vaya despertando ustedes el interés por la reflexión, por la redacción y se construye de una mejor manera conocimientos. ¿Cómo se refuerza ya en la parte final? Con una exposición, ¿no es cierto? Muchas de las veces podemos volver a tocar muchos, valga la redundancia, de estos temas. Entonces ahí se construye conocimiento. Miren y cómo se va armando, ¿no es cierto? Entonces, créanme que no es suficiente muchas de las veces con una explicación que pueda dar un docente. Lo digo porque sigo siendo estudiante de mis estudios ya a nivel superior de cuarto nivel, entonces hay muy buenas disertaciones de mis profesores, pero como a uno le queda ese chip de la curiosidad, no sé a ustedes, pero les invito a que tengan ese chip de la curiosidad, ¿no es cierto?, de ir e investigar un poco más allá, indagar un poco más allá acerca de un tema que puede haber resultado un poco confuso, ¿no es cierto? Entonces, en el Internet hay muchísima gente que domina estos temas y que nos ayuda a comprender de mejor manera quizás algunos vacíos, algunas falencias que podamos tener como estudiantes. Entonces, no hay pretexto, no hay forma de decir no es como antes, ¿no? El tema de que había que sacarse el aire yendo a las bibliotecas, a los libros y si estaba cerrada, pues lógicamente no se podía leer lo que se necesitaba. Continúo para no detenerme tanto en esta parte. No abuses de la primera persona. Ya le voy a explicar a lo que se refiere esto. El uso de esta persona solo debe aplicarse cuando esté totalmente justificada o para enriquecer el texto. No abusar de la primera persona, por ejemplo, en una redacción podría ser yo vi que se hizo esto, o realizamos esto, investigamos esto, conocimos este lugar, ¿no es cierto? Es importante redactarlo desde una perspectiva en tercera persona. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, nosotros conocimos, se puede emplear, se pudo conocer, ¿no es cierto? Que es muy diferente, se pudo conocer. En vez de decir nosotros o yo investigué, se dice se pudo investigar, se llegó a investigar. Entonces,
A eso se refiere cuando no abusar, ¿no es cierto?, de la propia persona, entonces, sino darle un enfoque más externo, un enfoque diferente a la redacción. Identifica cuándo debes terminar. Un consejo que te ayudará a determinar cuándo concluir la investigación para tu crónica es cuando percibas que los testimonios con los que cuentas comienzan a resultar repetitivos, ¿no es cierto? Ya es información que no puede aportar a la estructura de mi narración. Entonces ya voy descartando y creo que ya voy empezando o empezamos a pensar que es tiempo o momento de concluir. Y todas las preguntas están resueltas. Miren entonces. Identifica cuándo debes terminarla. Repito, un consejo que te ayudará a determinar cuándo concluir la investigación para tu crónica es cuando percibas que los testimonios con los que cuentas comienzan a resultar repetitivos y todas las preguntas están resueltas. Entonces es momento ahí de ya prácticamente ir cerrando el hecho narrativo de forma cronológica en el aspecto de este género literario. Prohibido inventar, lo que les dije hace un momento. Si inviertes tiempo en una buena investigación, no será necesario que falsees o inventes datos. Te sorprenderá la cantidad de información y testimonios de valor que te aportará la investigación. Entonces, este es un dato muy, muy importante, ¿no? Es por eso que siempre enfatiza este tema de la crónica a ser un testigo presencial de los hechos, ¿no? Con eso no habrá nada que inventar si nosotros hemos podido presenciar. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Imagínese que estamos en un escenario, en una ciudad cualquiera, dándonos un paseo y ¡plá! Sucede un accidente de tránsito, ¿no? Y usted es la única persona que está por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted es la única persona que está por ahí y se ha mantenido en el lugar y de pronto llega la Policía Nacional. A usted le van a tomar como testigo directo de los hechos, ¿no es cierto? Porque es la persona que presenció, que estuvo en ese lugar, que sabe cómo sucedieron las cosas y que lógicamente va a aportar a la policía que los involucrados en el accidente no puedan falsear la información o no puedan inventar. Entonces ahí prácticamente usted no puede, valga la redundancia, inventarse datos, ¿no? Tiene que redactar o relatar, en este caso, dar una versión misma que se convierte ya en una crónica de cómo sucedieron los hechos, por más tristes o complejos que sean, ¿no? Entonces, de mantenerse de forma equilibrada también, equitativa sería la palabra correcta, de no favorecer ni al uno ni al otro, ¿no es cierto? Entonces, prohibido inventar en todo este tipo de hechos que se vayan a relatar de forma oral o escrita. ¿Cuáles son los tipos de crónicas más comúnmente que se dan? Crónicas de sucesos, crónicas políticas, una de las más comunes, deportivas también hay eh, un sinnúmero de paneles deportivos de muy alta calidad a nivel internacional, crónicas de sociedad, crónicas de viajes también y crónica judicial, muy poco he visto, pero también se da, por ejemplo, crónicas deportivas, ¿no es cierto? A muchos de ustedes les puede gustar los deportes, en este caso el fútbol, todo este tema que estamos viendo de eliminatorias mundialistas, nuestra selección. Entonces, por ejemplo, hay paneles internacionales. Los que más me gustan y los que más he visto son los argentinos, ¿no? ESPN, Fox Sport. En Ecuador también está, no recuerdo en qué canal. Hay un panel de gente muy experimentada, Roberto Bonafón, está, no se me fue el nombre de este otro periodista. Entonces hay crónicas deportivas, ¿no? De muy alta calidad que narran los hechos de cómo fue y existen relatos, críticas de cómo está aquel eh, equipo, etcétera, etcétera. Entonces, desde diferentes puntos de vista se pueden describir crónicas en cuanto al ámbito político de igual manera. Aquí me he permitido relatar, poner a colación un ejemplo de lo que es una crónica. Para ello voy a solicitar de la manera más cordial y con todo el respeto que se merece que me ayuden con la lectura. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco personas. La primera persona que le solicite me da lectura de la partecita que está celeste. La segunda, hay una partecita. Yo le ayudo, Inge. Yo les voy nombrando ya. Agradezco su ayuda. Entonces, la tercera persona, el otro párrafo y así diferenciándose de los colores. Bueno, empezamos con Jocelyn. Me ayuda la parte que está en celeste, la parte inicial. Eso sí, antes de empezar, considere siempre las reglas gramaticales, punto, punto y coma. Entonces, tratemos de ya ir mejorando, lógicamente, nuestra lectura, ¿no? Chequeando puntos, ese tipo de detalles. Entonces, empezaría con
fragmento que está en celeste, Jocelyn. Ok, ¿Almeida o Morocho? Jocelyn Almeida, desde el título hasta la parte del fragmento que está en celeste. Buenas noches con todos, compañeros y ingeniero. Un niño verdaderamente valiente. La solidaridad ejemplar de un niño de 12 años. Por Josefina Rivadeneira, perdón. No todos los días vemos actos de valentía como el que observamos hoy a primera hora del día frente a la escuela Juan León Mera de la ciudad de Machala. Y fue un niño el que nos dio este maravilloso ejemplo de solidaridad y coraje. Muchas gracias. Continúe la señorita Jocelyn, no sé el otro apellido, creo que es Morocho, encienda su cámara y continúa el siguiente párrafo, por favor. Ya, Muchas gracias. ya. Esta mañana, al frente de la puerta de la escuela, había una multitud que no dejaba paso a los que deseaban entrar. Nos preguntábamos qué había pasado. Había sucedido un accidente. Un pequeño de primer año había escapado de las manos de su madre. Al atravesar la calle, había caído cerca de un autobús que no se detenía. Un estudiante de octavo, al ver el incidente, se abalanzó a recogerlo y lo puso a salvo. Pero el muchacho, por estar pendiente del pequeño, no alcanzó a retirar el pie y la rueda del autobús le arrolló. No se sabe si solo estaba maltratado o la rueda le alcanzó a fracturar el pie. Inmediatamente que el director fue informado del suceso, llamó a la ambulancia y a los pocos minutos salieron para el hospital. Muchas gracias. De igual forma, Maritza Carpio me ayuda con el siguiente, por favor, encendiendo su cámara. Muchas gracias. ¿También prende la cámara, ingeniero? Sí, por favor, muchas gracias. Actos como este nos demuestran que la nueva generación tiene conciencia de los valores que adultos y maestros decimos que están perdiendo entre los niños y jóvenes. Quizás somos injustos hacer generalizaciones que no correspondan a la realidad. Ni todos los jóvenes han perdido valores, ni tampoco es verdad que están perdiéndose en la sociedad. En todas las épocas han habido indolencia y que no podemos afirmar que la indolencia es característica de las nuevas generaciones. ¿Cuántas veces los adultos vemos que están robando a una persona y nos quedamos como espectadores sin hacer nada? Muchas gracias. El siguiente fragmento, la señorita o señora Beatriz Choquicóndor, por favor. Inge, ¿puedes subir el Zoom? Es que no ve, o sea, yo sufro de la vista. Entonces, le doy paso a una siguiente persona. Nayeli García, por favor, Bueno, me ayuda con el siguiente fragmento. Pero volvamos con el hecho presenciado esta mañana. Los adultos y muchos estudiantes gritaron al autobús para que se detuviera. Ante su impotencia, al único que se le ocurrió hacer algo que sí salvó al niño. Inge, ¿le puede hacer un poquito zoom? Que la verdad estoy en el teléfono. ¿A qué se refiere con zoom? Está toda la pantalla. O sea, hazle más grande la pantalla. Es que estoy con toda la pantalla ya publicada, no sé, a ver, déjeme control más, tal vez. Ok. Eso ahí. Ya. Ahora, pero... Listo. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Ante su impotencia, al único que se le ocurrió hacer algo que sí salvó al niño fue un estudiante de 12 años. Esto nos muestra su madurez, su capacidad de arriesgar incluso la vida para salvar a otros. En múltiples ocasiones, muchos de nosotros nos quedamos inmóviles y paralizados de terror ante un hecho como este. ¿Cuántas veces ante una desgracia pensamos que hubiéramos podido hacer algo y no lo hicimos? Muchas gracias, estimada. ¿Me ayuda, por favor, Ronald López, con la última parte? Ok.
¿Qué es este hecho que nos ¿Qué es este hecho nos haga conscientes de la solidaridad? No es solo una idea o un principio que tenemos en nuestra mente, sino que la solidaridad debe traducirse en acciones como la que nos enseñó este niño con su valentía. Muchas gracias a todos los participantes. Miren, si nos damos cuenta, ¿no es cierto? O prácticamente chequeamos este relato de un ejemplo de lo que es una crónica, nos damos cuenta que existen varios momentos dentro de la misma, de acuerdo a las cualidades, a las características que había anunciado que conlleva la misma. Se empieza a relatar de forma cronológica, ¿no es cierto?, lo que sucedió. Y luego del segundo párrafo ya hay algo propio del autor, ¿no es cierto?, que invita a la reflexión, ¿no es cierto? El autor, esta autora, de forma muy inteligente, hace un paréntesis que llama a la reflexión, ¿no es cierto? Y dice que lógicamente, a pesar de que hoy se dice que no, que ya no hay valores, que lógicamente la sociedad se está perdiendo, que no es verdad, ¿no es cierto? Que todavía hay personas que inclusive arriesgando su propia vida, lógicamente, para salvar a otros, se exponen, ¿no es cierto? Entonces llama a la reflexión, ¿no es cierto? Hace un paréntesis luego del segundo párrafo y llama a la reflexión. Luego ya en el cuarto párrafo retoma el tema, ¿no es cierto? Vuelve a retomar el tema, ¿no es cierto?, de aquel niño que se salvó, y todo eso. Y al final, en un párrafo muy conciso, muy preciso, llama a la reflexión, ¿no es cierto?, mencionando y dice que este hecho nos haga conscientes de que la solidaridad no es solo una idea o un principio que tenemos en nuestra mente, ¿no es cierto?, sino que la solidaridad debe traducirse en acciones como la que nos han enseñado este niño con su valentía, ¿no es cierto? Entonces, miren, llama a la reflexión, ¿no es cierto? Llama al análisis, ¿no es cierto?, al cuestionamiento de qué podemos hacer o qué estamos haciendo para aportar con la sociedad. Desde mi punto de vista, no sé, de ustedes, lógicamente es una crónica sencilla, una crónica que relata un suceso, pero que hace un paréntesis, repito, llama a la reflexión y concluye con algo muy puntual, ¿no es cierto? Inclusive me olvidé de algo, prácticamente en la segunda parte que hace un paréntesis, miren lo que dice: ¿cuántas veces los adultos vemos que están robando a una persona y nos quedamos como espectadores sin hacer nada? Y eso es algo que se ve muy comúnmente eh, a lo largo de todas esas historias que asoman en las redes sociales, de robos y etcétera, de personas que son indolentes. Inclusive, déjenme mencionarles, estuve chequeando hace algunos años un reportaje y se dice que en naciones muy desarrolladas, cuando ven que pasa esto, tampoco lógicamente acuden a socorrer, digamos, a una persona que puede estar siendo violentada o sufrir algún aspecto de robo. Estoy hablando de sociedades muy, supuesta, entre comillas, muy avanzadas, de países muy culturalmente muy reconocidos. Estoy hablando de Corea del Sur, de Japón, Corea del Norte también. En China también, un chileno que vivió en carne propia cuenta esas experiencias en un canal 13, parece que es en Chile, que dice que cuando una persona prácticamente le pasó algo, pues puede pasar hasta horas en la calle sin que alguien la socorre, ¿no? Hasta cuando lógicamente llega la policía, la ambulancia. Pues miren como supuestamente en sociedades bastante avanzadas, lógicamente ya pues cada quien como que vive su vida, ¿no? Y no le prestan atención a lo que puede pasar, que puede pasarle a otra, ¿no? Entonces, miren, aquí por lo menos en nuestro medio creo que hay un poco más ¿de qué ser? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra exacta. Pero bueno, hay poco más de solidaridad, de afecto mismo con el prójimo, con el vecino. Y el hecho de vivir tal vez en ciudades pequeñas, de conocernos, puede ser una de las cosas, ¿no?, que se resalte, porque al hablar de metrópolis, de ciudades inmensas, de megápolis, ya, lógicamente la gente, si se ve unas 2 veces, tal vez 3 veces en la vida, no se verá más. Entonces pueden ser detalles que enmarquen más estos temas, ¿no es cierto? Quisiera consultar, antes de pasar a Brenda Rodríguez, ¿qué le pareció este relato? ¿Cómo lo ve que esta estructura, ¿no es cierto? Hacemos un relato, se llama la reflexión y se termina con una conclusión. ¿Le llamó la atención, no le llamó la atención? ¿O le parece que el estructurar una crónica sea muy difícil? ¿O qué parte quizás se le hace más complejo entender sobre la crónica? Por favor, Brenda. Buenas noches, ingeniero. No sé, a mí se me hace como más complicado
el primer tema, ¿no? Así como que el impacto que tiene que dar la crónica. Ajá. Pero de ahí me parece súper interesante. Sí, miren, no sé si usted chequea, por ejemplo, esta autora empieza con- con un título, ¿no es cierto? Ujú. Lógicamente en signos de exclamación, un niño verdaderamente valiente, ¿no es cierto? Si es que le damos una lectura tal como está, y luego pone un subtítulo, La solidaridad ejemplar de un niño de 12 años. Entonces es algo que capta ya, ¿no es cierto? Al menos a mí sí me capta y me llama ya a la lectura, ¿no es cierto? Entonces ese es un Sí. aspecto importante. Pero para terminar su intervención, no sé, ¿qué le parece la parte reflexiva mismo del hecho de que nos llama a cada uno de nosotros ser más solidarios con nuestro prójimo? O sea, a mí me parece que todas las personas debemos de ser solidarias. Me parece como un acto de, no sé, un acto, como no le puedo explicar, Como pero un hay mandamiento veces de Dios se refiere y algo sí, general. eso, Claro, algo sí, así, no. pues, sí. Onda. Claro, lógicamente sí, ¿no? Dentro de las Sagradas Escrituras dice amar a Pero tu también hay prójimo. que ver que no todas las personas son así, entonces, Tiene usted toda la ay, razón, sí es verdad. No sé si alguna otra persona quiera, sin yo consultar nada, puntualizar algo, alguna acotación que quiera dar sobre este tema. Eh, por favor, puede hacer uso de la palabra. No todos a la vez, uno por uno nomás. Ingeniero, yo tengo más una consulta. Sí, diga. Eh, por ejemplo, uno tiene que ser testigo directo por ejemplo, de algún suceso, o puede ser, por ejemplo, que alguien, o sea, la persona, digamos, el testigo, te lo cuenta a ti, tú, digamos, narras esa crónica. Ya. Hay aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Como ya se había dado dentro de lo que es la parte teórica. Sí llama a ser testigo directo. Bueno, hay cosas diferentes, ¿no? Usted puede ser la persona que vivió el suceso, ¿no es cierto? Que es totalmente legal. Puede ser testigo directo. Puede investigar, ¿no es cierto? Donde usted recabe información de varios testimonios, de varias evidencias, fotografías, videos, ¿no es cierto? Para poder estructurar, lógicamente, una crónica, si se podría llamar en palabras morochas, al pie de la letra, ¿no es cierto? Sin alterar el contenido. Porque como puse el ejemplo de hace un momento, estimada Maritza, lógicamente si usted es un testigo presencial se le va a facilitar las cosas, porque qué tal si la policía, volviendo al tema que mencioné hace un momento, le llama a usted a declarar una versión que prácticamente se convierte en algo cronológico, y si no ha sido testigo, pues lógicamente quizás usted pueda inventar y perjudicar a una persona, ¿no es cierto? Sin quizás querer hacerlo. Entonces sí es importante si no se ha podido ser testigo presencial, lógicamente hacer un trabajo investigativo bastante serio, ¿no es cierto? Investigar, recabar, recolectar testimonios de personas que hayan estado en el lugar de los hechos. Ese sería, no sé si quedó solventada la inquietud que tenía. Sí, ingeniero, gracias. Listo. Dicho esto, pasamos de este tema a otro detalle importante dentro de lo que es el género literario. A este se le denomina la crítica, ¿no es cierto? Y es algo que también influye mucho en nuestro diario vivir, influye mucho en cada uno de nosotros. Sabrán ustedes que dentro de lo que es este género de la crítica, para poder hacerlo, lógicamente hay que tener bastante conocimiento de lo que se va a criticar. Doy un ejemplo. Dentro de mi poco conocimiento que tengo, yo manejo temas administrativos, temas de docencia, temas de investigación, temas de estructura de documentos, de proyectos, entre otros. Pero soy un neófito, cuando me refiero a un neófito, o soy un ignorante también, que no es mala palabra. Ignorante viene de ignorar las cosas, de desconocer. Soy ignorante en temas, por ejemplo, de cinematografía, se me ocurre. Soy ignorante en temas de producción musical. Entonces yo no podría hacer una crítica a profundidad de estos temas porque realmente desconozco, ¿no? Porque qué tal, o por ejemplo también se puede hablar de artes abstractas, que yo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuadros que, por ejemplo, parecen unas rayas así nomás, ¿no? Que a alguien se le ocurrió y lanzó el tarro de pintura, pero que en realidad muchas de ellas son artes abstractas, yo realmente no entiendo, y que cuestan inclusive en muchos museos famosos, estoy hablando de Moscú, Berlín, está en Reino Unido, algunos museos famosos de pinturas, ¿no es cierto?
No sé si ustedes han chequeado, abstracta es como que parece que alguien pasó un rayón y lógicamente eso es arte para mucha gente, ¿no es cierto? Yo realmente no entiendo. Estuve hace algún tiempo, tuve la oportunidad también en Quito de estar en un congreso de educación superior organizado por la ESPE de Ecuador y una universidad española, la UNIR. Y ahí había el famosísimo museo de Guayasamín, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, eso era un poco ya más detallado, un poco más entendible, que lógicamente en comparación con lo que mencioné hace un momento. Hay arte abstracta, muy llamativa para gente que entendida en el tema, ¿no? Pero vuelvo a lo que quise decir al inicio. Yo, por ejemplo, no podría emitir un juicio de valor acerca de ese tipo de cosas, ¿no? De arte. O sea, no entiendo, ¿no es cierto? Y quizás podría lastimar u ofender a alguien que se sacó el aire estudiando 10, 15, 20 años con una opinión mía muy vacía, ¿no es cierto? Porque desconozco de estos temas. Ahora, por otro lado, ¿no es cierto? En lo que es la música, por contarles, desde muy chico me gustó este tema. Tuve la oportunidad también de tocar en algunas bandas locales del Tena. Soy baterista, toqué algunos años, inclusive estuve también tocando en alguna congregación religiosa hace algún tiempo. Entonces, por ejemplo, sí conozco más o menos de estructuras musicales, de poesía, todo eso, armonía, melodía y ritmo, o sea, sí conozco de estos temas. Y, por ejemplo, si me ponen a criticar, sin ofender, puede haber diferentes tipos de gustos aquí. Por ejemplo, es muy conocido hoy Bad Bunny, ¿no es cierto? Alguien que es muy conocido a nivel mundial y que fue, creo que nominado a poeta de la música. Entonces, sí podría ser más o menos una crítica porque conozco, ¿no? Entonces yo podría decir eso no es poesía, pues. O qué se está cantando cuando se dice, entonces sí podría ser una crítica más o menos porque conozco del tema, ¿no? Ya digo, ese puede ser mi punto de vista, el de ustedes puede ser, no, es un excelente cantautor, un excelente intérprete, pero si vamos a analizar ya punto por punto, digamos, contenido de la letra, ¿no es cierto?, comparado con realmente otros cantautores muy importantes a nivel internacional, entonces podemos emitir críticas cada uno de nosotros. Pero para profundizar en el tema, es importante siempre hacer o ustedes también lo podrán hacer. Miren, yendo ya a ejemplos más criollos, más de la vida real, no sé cuántos de ustedes, tal vez que son padres o tienen hermanos pequeños, se han equivocado en realizar una crítica destructiva a una persona. Porque créanme que la crítica es muy buena. A mí, por ejemplo, me ha ayudado, pero cuando es constructiva. No, vuelvo al tema. No sé si ustedes, por ejemplo, a sus hermanos pequeños o hijos les han dicho, sabes que tú eres un bueno para nada, ¿no es cierto? No sé si han escuchado estos temas, eres un burro, ¿no es cierto? O eres igualito a Sí, tal persona. Sí, incluso nuestros padres nos lo han dicho en muchas ocasiones, creo yo, sí, ¿no? sí. Yo lo digo porque sí Cuando se también, enojan. bien, vengo de la Sí, vieja escuela, exactamente. entonces mi padre, por ejemplo, me decía, ¿para qué vas a estudiar? Que sí, que no. Es un poco de cosas, ¿no? Entonces, miren, eso influye muchísimo. ¿Y por qué quiero llegar a la raíz del asunto? Porque si los pequeños de la sociedad, los que van a ser el futuro de la patria, empiezan a crecer con esa mentalidad ya de subestimados, de sugestionados, ¿no es cierto? De que siempre están criticados de forma maliciosa, críticas destructivas, se llama eso. Entonces, a ese tema no quería llegar. La crítica siempre debe ser enfocada en la mejora, ¿no es cierto?, de la persona. Porque así como hay críticas que puedes hacer, también tienes que elogiar la parte buena. Por ejemplo, en mi trabajo yo he tenido gente de mucho conocimiento que me ha permitido crecer profesionalmente. Entonces, por ejemplo, estas personas de una forma muy sabia, ¿no? Me han dicho, Pedro, ¿sabes qué? Tu informe me parece excelente, ¿no? Lo que has estructurado en este proyecto me parece muy bien, pero ¿qué te parece si le cambiamos de esta manera para darle una mayor fortaleza, un mayor enfoque con los objetivos que se quieren alcanzar, con los propósitos, con las metas, perdón, que se quieren alcanzar con ello? Entonces, excelente, ¿no? Le digo, está bien, déjame investigar y juntos lo hacemos, que me parece muy chévere. Pero ¿qué tal si esa persona, mi compañero de trabajo, mi jefe, me dice, es que esto no sirve, sabes que esto no vale, tú no sirves, no sé qué haces en este puesto de trabajo, esto no es para ti, búscate algo que sepas. Entonces, se imaginan, ¿no? Son dos escenarios muy distintos que podrían haber cambiado totalmente, ¿no es cierto? Lógicamente que sí me he topado en el camino también con personas que sí han sabido críticas muy negativas, pero que eso, no gracias a Dios, no han vencido mis objetivos a lo que he querido llegar. Pero bueno, entonces,
partiendo de eso, ¿no es cierto? Siempre es bueno recibir críticas, pero constructivas para mejorar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cualquiera de ustedes, como mis estudiantes, mis alumnos, en cualquier momento me puede hacer una llamada, ¿no? Me puede escribir o aquí en esta clase, en esta aula virtual, puede solicitar la palabra y decirme, estimado docente o ingeniero o profesor, ¿qué le parece si cambiamos un poco la metodología de trabajo para aprender mejor? ¿No es cierto? Yo, excelente, ¿no? ¿O qué le parece, profe, si trabajamos de esta manera o lo hacemos de diferente manera? Porque no estoy entendiendo muy bien lo que usted está tratando de exteriorizar, de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, para mí son críticas muy buenas. No sé si les mencioné, por ejemplo, en el instituto, en el ITSO de aquí, yo soy una persona que no puedo estar quieta mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre en mis clases, por ejemplo, si en algún momento tengo la oportunidad de darles presencial, van a darse cuenta, hablo bastante y tengo la manía, si se puede decir, de estar en constante movimiento. Entonces, un estudiante me dijo, profe, era como un examen, no recuerdo, me desespera, dijo. ¿No será que puede estar un poco más quieto? Me dijo así. Yo lo tomé de buena manera, ¿no? Siempre esas cosas dije, puede ser que sea un poco molesto para ese estudiante, ¿no? Y he tratado, por ejemplo, de corregir esos temas, esos detalles, que son cosas que, por ejemplo, a mí me ayudan a mejorar como persona, como profesional, y me levantan, ¿no es cierto? Y me ayudan a seguir adelante. Entonces, repito, la crítica siempre debe ir enfocada en mejorar, en darle ayudas para que una persona ¿La mejore en persona? cualquier ámbito, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, porque si es que vamos con críticas destructivas, podemos acabar la carrera de una persona, podemos acabar los sueños de una persona, podemos acabar con una familia, podemos acabar con muchas aspiraciones que tengan, ¿no es cierto? Incluso desde nuestros pequeñitos ya empiezan a crecer con esa mentalidad, como les dije, de, ¿será que no sirvo para nada? En realidad no puedo, en realidad no sé. Entonces, eso a tomar en consideración en este tipo de género literario. Entonces, ya entro a dar lectura de lo que es el mismo. Para Guillermo 2007, la crítica periodística es un artículo firmado enmarcado en el género de opinión. En él se expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la cultura en general. Aunque es un texto en el que prima fundamentalmente la opinión, ha de incluir a su vez información al margen del juicio emitido por el crítico. Este debe basarse en la medida de lo posible en datos y argumentos sólidos, fundamentados y probados convenientemente. Mientras que Acosta en el año 2020 menciona que la crítica periodística consiste esencialmente en una valoración que se hace a través de la lectura, observación y reflexión sobre las expresiones artísticas plasmadas en la materia, la escritura, el sonido o la imagen. La función del crítico debe estar enfocada en un análisis objetivo. Miren, análisis objetivo. Aquí no se inmiscuyen mis emociones, mis pensamientos, ni lo que yo quiero mencionar, sino objetivo, basado en la verdad. Respetuoso, segunda palabra, responsable y ético. Para reconocer los méritos del autor y su obra, ¿no es cierto? Porque, como dije yo, en cualquier ámbito, no todo puede ser crítico, ¿no? También hay que resaltar el esfuerzo que quizás le costó a esa persona para llegar, pues, a donde está ahora. Cuando vamos a realizar una crítica periodística, es preciso tener un conocimiento profundo acerca del contexto. Miren lo que les dije. Tendencias y movimientos que influyen en la construcción de la obra. Asimismo, este dominio del tema nos permitirá una interpretación más real y cercana con la visión del creador. La crítica periodística es una oportunidad no solo para informar acerca de la existencia de una obra, es también una manera de suministrarle al lector o espectador los elementos de juicio para que éste saque sus propias conclusiones con respecto al tema, el autor y su estilo. ¿Cuáles son los tipos de crítica? Existen distintos tipos de críticas en función de la temática que abordan. Estos son crítica literaria, crítica cinematográfica, crítica teatral, crítica política, crítica a gobernantes. Estos temas se dan ya muy comúnmente en estas temporadas que estamos en año político. Crítica musical, crítica del arte, lo que es pintura, escultura y arquitectura, etc. En último lugar, debemos destacar la crítica de radio y televisión que también se da, que se encarga de valorar sus respectivos programas. Entonces, miren, el ámbito de la crítica es muy amplio, se puede llegar a todos los campos exactamente más fuertes o más conocidos. En este caso, como les dije hace un momento, por ejemplo, el tema de los gobernantes, ¿no?
Estamos en un año netamente político ya. Entonces ustedes siempre chequearán, ¿no es cierto?, que las personas que ya se perfilan algunas curules políticos, ¿no es cierto?, algunas dignidades, ya sean cantonales, provinciales o nacionales, empiezan lógicamente a sacar todos los cueros al sol, ¿no es cierto? Entonces prácticamente ellos ya hacen una crítica bastante destructiva, no, ellos no hacen críticas constructivas, ¿no es cierto? Siempre van enfocados en una crítica destructiva con la finalidad de desacreditar a la persona que puede estar postulándose de nuevo por una reelección o para alguna dignidad, lógicamente ganar terreno en ese sentido. Eso para hacer más o menos una comparativa, una crítica también lo que es destructiva y que se da muy comúnmente. ¿Cuál es la función de una persona crítica o de un crítico? Miren, el crítico debe ser muy exigente consigo mismo en cuanto a su ética profesional. No puede dejarse influir por debilidades personales a la hora de realizar su interpretación y juicio sobre la obra artística, musical, política, etcétera, ¿no es cierto? No debe dejarse influir por debilidades personales, ¿no es cierto? Debe ser muy ético en ese sentido. Ni por exceso ni por defecto. Su actitud debe partir de la ecuanimidad y el respeto a aquello que juzga, aunque exprese las carencias y defectos que bajo su criterio presenta. Debe ser positivo, resaltando las cualidades de lo que juzga en primer lugar y después referirse a las carencias, ¿no es cierto? Miren, la crítica constructiva va desde lo positivo, resaltando, ¿no es cierto? Y luego ya nos centramos en prácticamente volvernos críticos, pero de forma constructiva que ayude a cualquier persona, lógicamente, a mejorar en lo que está fallando. Y además ha de fundamentar y probar aquello que afirma. Es algo muy importante, ¿no es cierto? Porque no sé si ustedes han visto, en el ámbito general se da esto, ¿no es cierto? Cuando alguien emite una opinión, e incluso esto ya está normado a través del Código Orgánico Integral Penal, porque no sé si ustedes se han visto que esto es un boom ya a través de las redes sociales, se emiten críticas, ¿no es cierto? Muchas de ellas destructivas, lógicamente, se emiten juicios de valor, se dice cualquier cosa de tal persona y puede denigrar a una persona, ¿no es cierto? Puede acabar, lógicamente, como dije hace un momento, con familias, con aspiraciones, con trabajos. Entonces, miren, este tipo de críticas afectó tanto que llamó la atención de lo que es la parte judicial de nuestro país, que ya se normó, ¿no? A través del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, como se conoce. Que, por ejemplo, si yo emito algún comentario de cualquiera de ustedes en redes sociales como Internet, o puede ser por WhatsApp o Instagram, sin fundamento y daña, ¿no es cierto?, su prestigio, su honra, algo que yo estoy criticando a esta persona de así asado y no logro, no tengo elementos probatorios, es penado con cárcel, ¿no es cierto? No tengo el dato muy exacto, pero parece que está entre 1 a 3 años de cárcel este tipo de temas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto?, con este tipo de situaciones, porque dice que una de las características de lo que es ser un crítico es que hay que tener fundamentos para probar lo que nosotros estamos afirmando, porque puede haber, ¿no es cierto?, en derecho se llama contrademanda de lo que conozco, que la persona que tú estás afectando puede, ¿no es cierto?, decirte, compruébame lo que estás criticándome, lo que estás hablando. Entonces ahí se complican las cosas si no tenemos elementos probatorios. Miren lo que dice, el crítico tiene que probar aquello que afirma sin caer en el dogmatismo ni en la opinión totalitaria, ¿no es cierto?, de afirmar que así es y ahí se acaba. En cada tema tratado resulta imprescindible una gran especialización del periodista o nosotros en la temática que trata, ¿no es cierto? Una gran especialización, como dije hace un momento. Yo no conozco de temas de arte, entonces mejor ni me meto a opinar, ¿no es cierto? No es lo mío, no es mi campo, no opino. Tendría que aprender mucho del tema, estudiar quizás algún tiempo, algunos años para poder comprender, ¿no es cierto?, estos detalles. Por ejemplo, de otras cosas que sí conozco, de que sí puedo aportar como sociedad, entonces sí podré opinar. Entonces, esto sí que quede muy claro entre nosotros o entre ustedes acerca de lo que es una crítica. Espacios donde se presenta la crítica. En sus orígenes, la crítica periodística era un género propio de la prensa escrita diaria, pero posteriormente las páginas de las revistas dedicadas a la cultura y los espectáculos, así como en los suplementos culturales semanales, son los espacios donde la crítica se desarrolla con una mayor intensidad. Con la aparición de la radio, la televisión, han surgido espacios de crítica especializada en alguno de los subgéneros: cine, música, arte, política, deportes, etc., que gozan de gran prestigio y que son con frecuencia el máximo exponente de este subgénero.
La revolución de Internet ha llegado también hasta aquí, creándose multitud de portales que practican la crítica especializada. ¿Cierto? Ya, por ejemplo, algunas páginas especializadas en Facebook se dedican a este tipo de temas. Y, lógicamente, de forma más común, lógicamente, el tipo de críticas que se dan a diario, ¿no? Entre personalidades públicas del país, etcétera, etcétera. O entre personas comunes y corrientes también. Aquí he traído a colación un video muy importante sobre lo que es alguna reflexión sobre la crítica y quiero que prestemos atención, voy a colocar el mismo. Una de las habilidades que deben de tener los padres, los maestros y los líderes en general es facilitar el aprendizaje, el progreso y una actitud positiva. Y una de las herramientas que pueden dar mejores resultados son las críticas. Pero ¿cómo hacerla para que uno no se desanime o genere actitudes defensivas? Nos lo va a contar la experta en comunicación personal, Teresa Baró. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, ¿qué Hoy, tal? críticas constructivas, ¿no? Sí, precisamente estaba pensando que llevas una camisa bien bonita, una ¿Sí? combinación estupenda. Pero, si me permites, te voy a hacer una crítica. Uy, no, un poco de miedo, ¿eh? Esto de las a mí, la ¿No verdad, quieres no me críticas? gusta. ¿A ti te gusta que te critiquen? Hombre, depende, porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de críticas así en el lenguaje coloquial, estamos pensando siempre en una valoración negativa o casi en un ataque personal. Realmente no nos gustan las críticas porque siempre pensamos que nos dirán que hemos hecho algo mal. Que resta, ¿no? Que resta. Pero en realidad la palabra crítica, que tiene la misma raíz que criterio, significa pues una valoración, un análisis también e incluso a veces algunas aportaciones positivas para que puedas mejorar. Es decir que yo creo que las críticas bien hechas tendríamos que pedirlas incluso, ¿no? O sea, que tendríamos que estar casi agradecidos a aquellas personas que nos hacen una crítica constructiva porque nos ayudan teóricamente a mejorar, ¿no? Desde luego, porque si no, ¿cómo vas a saber tú qué es lo que no has hecho del todo bien o si puedes hacerlo simplemente de otra forma? Por lo tanto, aquí la crítica en el sentido positivo, en comentario constructivo, es muy importante y vamos a ver cómo hacerlo. ¿Te parece que vayamos a un decálogo para poder hacer una buena crítica? Para saber cómo hacer una buena crítica constructiva. Mira, padres, incluso los hijos también pueden hacer críticas a los padres, o entre familiares, o entre compañeros de trabajo, jefes. Es decir, que hay muchas posibilidades a lo largo del día para poder ayudar a otras personas a mejorar. Pues mira, lo primero que hay que hacer es pensar en si realmente somos la persona adecuada para hacer esta crítica, ¿verdad? Claro. Porque a veces uno dice, oye, ¿y tú quién eres para decirme todo esto? O yo que voy a hacer esta crítica cuando siempre me equivoco la misma cosa. Hay veces que, eso podría ojo al pasar, dato. pero quizá no eres la persona pues que tiene el conocimiento suficiente, la persona autorizada, o a lo mejor no tienes ningún derecho a realizar esta crítica. Por lo tanto, pensarlo antes de hacerlo. Segundo, si crees que es positivo, prepárate, no lo improvises, no lo digas en cualquier momento, de cualquier forma, sino que piensa la mejor manera para que esta persona lo reciba bien y sea de verdad algo positivo para ella. En tercer lugar, pregúntate qué conocimientos tienes tú sobre el tema o sobre la persona. ¿Tú qué sabes de esta persona? ¿Tú conoces, por ejemplo, su trayectoria o sabes si se ha esforzado, si no, si tiene alguna dificultad? Si no, aquí tienes riesgo de hacer daño. Claro, esta puedes persona hacer a lo mejor daño. ha estudiado 15 años sobre un tema y tú criticas una cosa que a lo mejor en ese momento pues le hiere, ¿no? Claro que sí, y además tu valoración puede ser desacertada si tú no tienes suficiente información, ¿no? Preparación, pues. Cuarto, busca el lugar adecuado y el momento más oportuno. Imagínate que la persona a la que quieres comentar algo está en un momento de mucho trabajo, que tiene que atender 3 cosas a la vez. Pues este no es el mejor momento para hacer el comentario. Y el lugar, pues imagínate que está con sus amigos que está llena la sala de gente que pueden escuchar la crítica. O una crítica antes de empezar el programa que a mí me dé inseguridad y que no, por ejemplo. Desde luego, imagínate, Oye, Sergi, ¿no? que siempre haces esto.
Ahora me lo dices, ahora no es el momento. No, porque eso te afecta emocionalmente. Claro, no me ayuda. Y no te ayuda, desde luego. Quinto, sobre todo, no humillar a la persona cuando decimos cosas como es que eres un inútil o no tienes ni idea o nunca aprenderás. Estamos humillando a la persona, le estamos diciendo que nunca mejorará. Sexto, primero, pregunta. Yo antes de decirte, por ejemplo, oye, no sé, por ejemplo, el guión... La camisa, no, la camisa, vamos a dejar la camisa. Es muy chula. Sí. Pues te diría a lo mejor, oye, ¿y el guión cómo es que lo tienes preparado de esta manera, así con unos papelitos pegados? Y tú me puedes decir, hombre, pues porque es la única forma que tenemos de hacerlo y lo hacemos por esta razón. Y en cambio yo si te critico directamente puedo meter la pata hasta el fondo porque yo no sé por qué lo haces así. En cambio, con la previa, luego puedes decir... pues buena idea, podría decir incluso, ¿no? O buena idea. Y entras y ya puedes hacer la crítica, ¿no? Claro, y podría saber por qué es así y si puedo hacerte alguna mejora. Séptimo, lenguaje corporal, muy importante. Imagínate que voy a hacerte una crítica y ya me pongo así, o pongo mala cara, o incluso voy a acusarte, es que nunca haces los deberes, por ejemplo, ¿no? Pues el lenguaje corporal es una forma también de hacer que la otra persona se sienta más receptiva. Tiene que ser positivo, abierto, cordial. 8. Plantea el comentario en positivo y resalta lo bien que ha hecho una parte de la tarea, porque seguramente no lo ha hecho todo mal. Seguro que hay algo positivo que puede animarle, y por lo tanto lo vamos a plantear también en positivo. Reconoce que tienes parte de responsabilidad. Por ejemplo, te puedo decir, Sergi, ya sé que te mandé la información demasiado tarde, sé que te he dado poco tiempo, pero tendríamos que intentar... Perfecto, tal cosa. lo compartes. Y por último, hay que ofrecer soluciones, medios, ayuda, dar esperanza, ser positivo y pensar que va a cambiar y a mejorar todo lo que estamos haciendo. Si estamos en un proyecto, vamos a buscar todas las formas para que la gente se estimule, se motive, esté en positivo. Y si te parece, vamos a ver aquí... para que podamos diferenciar lo que son críticas constructivas de las críticas destructivas. Vamos a hacer un repaso. Mira, la crítica destructiva se suele hacer desde la arrogancia. Una persona que va a criticar y a humillar es una persona que se cree superior, que cree que los demás están por debajo, que no confía tampoco en estas personas y en el talento o la capacidad de estas personas. También, además, busca las culpas, y es que, claro, como no estudias, por ejemplo, o como siempre te despreocupas, están buscando la culpa en lugar de buscar soluciones y aportar soluciones. Se centran en el pasado, las críticas destructivas se centran en el pasado, y sí, porque no es la primera vez que lo has hecho, porque ya me acuerdo de otras veces, es que siempre estamos igual. En cambio, las críticas constructivas están buscando soluciones para el futuro. Además, la crítica destructiva reprime, inhibe a la persona porque tendrá miedo de volver a probar o de hacer algo porque si después la castigan o si le dan una reprimenda, pues sobre todo dirá, pues no voy a intentarlo otra vez. Y además generalizan, por ejemplo, siempre llegas tarde. ¿Qué te parece? ¿Siempre? ¿Seguro? ¿Siempre, siempre? No. Es 2 días esta semana has llegado tarde, pero no siempre llegas tarde, que es una generalización. Y la persona, atacar a la persona es propio de las personas que hacen críticas destructivas. Por ejemplo, eres un impuntual. Y mira, fíjate, positivo, humildad, desde confianza, la humildad. Soluciones, futuro, motivación, concreción, hecho. ¿Cuál destacarías por encima de todas? Pues mira, la primera es muy importante, porque si hacemos la crítica desde la humildad, seguro que pensamos más en la otra persona, nos ponemos en su lugar y le podemos ayudar, le podemos ofrecer también soluciones o por lo menos sugerencias, y estará mucho más motivada. Son palabras positivas para una crítica constructiva. Muchas gracias, Teresa Baró. Pues este es un video muy importante, ¿no? No sé qué les pareció, qué le pareció a Nilda el video que acabamos de ver sobre lo que es la crítica constructiva.
Buenas noches, Inge. Sí, me pareció súper interesante, sobre todo cuando explicó lo último, sobre eso de la humildad que uno tiene que tener para poder este, expresar una crítica. Muchas gracias. Gina Grefa, ¿qué le pareció sobre lo que acabamos de chequear? ¿Qué puede resaltar? Gina Grefa. Disculpe, Lisa, estoy comiendo. Bueno, hacer una crítica constructiva. Invite a todos. ¿Quién más está por acá? Jocelyn Morocho, no sé qué puede darnos su punto de vista. Bueno, Inge, pues a mí muy interesante porque ahí uno se aprende. Muy bien. No sé, alguna otra persona que de forma voluntaria desee dar su opinión sobre lo que acabamos de chequear. La verdad es muy reflexivo este tema, ¿no? Porque quizás nos podemos seguir equivocando en algún tipo de situaciones de temas. Entonces es momento de, por ejemplo, retomar ciertas cosas que ayudan, ¿no? Ayudan a, por ejemplo, a manejar un grupo, a sacar adelante cualquier tipo de situaciones que prácticamente se nos están tornando complejas. ¿A quién no lo ha escuchado? No sé si alguien quiere... Inge, ¿Sí? a mí me pareció muy interesante el video, también ya que nos da a conocer la gran diferencia en qué es la crítica positiva y la negativa, que son grandes diferencias. Sí, es verdad. Muchas gracias. Sí, prácticamente este es un tema, ¿no es cierto? Que como digo, mucho más allá de que en algún momento se pueda llegar a realizar escritos sobre este detalle, es algo que se vive a diario, ¿no? Que lógicamente se aplica en la familia, en el trabajo, entonces sí es importante uno saber manejarse en este tema con mucho tino, con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque, a ver, no sé si les conté algo. Yo hace algunos años tuve una novia, una chica, y recuerdo que íbamos a ir a un lugar, a una comida con algunas personas. Y yo, bueno, son hace unos 5 o 6 años. Bueno, dicen que los hombres maduramos mucho más tarde que las mujeres, y quizás fue una madurez de mi parte decirle de la forma que lo dije, no. Quizás yo, en mi ignorancia, porque puedo que desconocía, lo dije sin tratar de hacerla sentir mal, ¿no? Entonces ya salió, y cuando nos íbamos a comer yo le dije algo como, con eso te vas a ir, o sea, refiriéndome a la forma como estaba vestida, ¿no? O sea, en realidad no estaba mal yendo, sino que era como que algo, no sé, prácticamente no combinaba algo que recuerdo. Entonces, créanme que esas palabras, por ejemplo, 2, 3 palabras, una crítica lógicamente destructiva, hicieron sentir mal a esta persona. Y que luego, lógicamente, miren, les digo esto como una anécdota personal, que también puede pasar en sus relaciones de pareja, ¿no es cierto? Ella me lo dijo de una forma ya emocional, con lágrimas en los ojos, que eso le había hecho sentir mal, porque lógicamente pasó pensando toda la tarde qué es lo que se iba a vestir, y que lógicamente dentro de sus posibilidades es lo que mejor pudo tener, ¿no es cierto?, para salir. Entonces, miren ese tipo de cosas que lógicamente son, como digo, vivencias que se pueden dar y que lógicamente pueden llegar a lastimar a una persona. Por ejemplo, ese detalle fue un fraccionamiento, si se podría así llamar, en nuestra relación. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son equivocaciones que muchas de las veces en la vida se puede cometer uno, pero que cuando ya hay alguien que te sobreavisa y te menciona y te enseña y te ayuda, lógicamente son cosas que no se pueden cometer. Para finalizar ya este tema de la crítica. Bueno, pasamos a otro de los temas muy importantes y que también se dan, el cual es lógicamente un medio escrito. Primero, prácticamente si es una investigación, lo que es un reportaje, ¿no? Voy a dar lectura. Para Uriarte 2019, el reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. Se le considera un género documental. Si bien puede contener información subjetiva de parte de su autor, pero distinto a la columna de opinión o a la crónica, ¿no es cierto? Es muy distinto este tema. Mucho más permisivas en materia de estilo. El reportaje debe ser lo más comedido posible en la transmisión de posturas respecto a lo narrado, como en casi todas las ramas del periodismo. Aún así, de un reportaje se espera un buen nivel de análisis de lo referido y comprensión profunda de la materia, que confiere cierto protagonismo al autor.
Los reportajes a menudo aparecen acompañados de entrevistas u otro tipo de abordajes informativos. Suele considerarse ejemplo del periodismo de investigación, ¿no es cierto? Entonces el reportaje, muchos de nosotros hemos visto reportajes muy buenos, ¿no? De gente que está en el lugar de los hechos, póngase, se dan algún tipo de situación llamativa. No sé si ustedes se acuerdan del 11 de septiembre del 2001, el famosísimo hecho de lo que fue las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Entonces yo era bastante muchacho todavía esa temporada, entonces estábamos en la casa de una tía. Por ejemplo, eso me llamó la atención, como habíamos reporteros en el lugar de los hechos, ¿no es cierto?, narrando cada uno de los acontecimientos. Entonces prácticamente son gente que se especializa o se dedica a este tipo de situaciones y que les gusta prácticamente estar en el lugar de los hechos para lógicamente dar a primera mano, y que sean los canales de televisión que ellos representan los que primero emitan una noticia de cualquier carácter que sea. ¿Cuál es la estructura de un reportaje? La estructura tradicional es la siguiente: un índice, sumario o titular, donde se condensa la información y muy rápidamente. Un párrafo de entrada, en donde se capta la atención del lector y se le provee de la información inmediata para situarse en el contexto de la investigación. El cuerpo del reportaje, donde se encuentra el grueso de la información, y un cierre de igual manera, que puede ser de tipo cerrado, donde se arroja conclusiones, o abierto, que invita al lector a sacar las propias, ¿no es cierto? Es decir, que por ejemplo en este tipo de medio escrito también se puede dar lógicamente, como dije hace un momento, primero se hace una exposición oral, ¿no es cierto?, televisiva, y lógicamente eso se plasma ya en medios escritos luego de haber hecho lo que es un reportaje. Entonces aquí ya se enmarcaría o se detallaría todo lo que es la estructura del mismo. ¿Cuáles son las virtudes que tiene un reportaje? Se espera de todo reportaje dos grandes virtudes. En principio, la exhaustividad. Se espera que un reportaje agote las fuentes disponibles sobre un tema, o bien delimite el marco informativo del cual se nutre, ¿no es cierto? Mucha investigación. Ser objetivos, la objetividad. Si bien este es un punto álgido en el periodismo, se espera de un reportaje una cierta sinceridad respecto a sus fuentes, su propia investigación y su abordaje del tema. Eso no contradice necesariamente la toma de una postura o la elaboración de una reflexión, pero requiere un abordaje ético e informado del tema, ¿no es cierto? Datos muy importantes. Miren que a lo largo por ejemplo, del anterior y de otros temas hemos topado siempre el detalle de lo que es ser ético, ¿no es cierto? Prácticamente en la tarea que se va a enviar para la próxima semana se va a abordar mucho este tema para que se aborden a mayor profundidad lo que es el tema de la ética, porque inclusive, por ejemplo, cuando ustedes ya lleguen a ser profesionales, en algún momento les van a hacer firmar, por ejemplo, algunos documentos como son la ética dentro del trabajo, por ejemplo, algunos documentos de confidencialidad, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, ya digo, les dejo ya con la espinita de que eso iba a ser el próximo trabajo. ¿Qué tipos de reportaje hay o se dan? Lo que es el científico, el cual aborda una dimensión del saber tecnológico o científico y lo explica e interpreta en términos legos. De investigación, sin dejar a un lado el marco noticioso, el periodista profundiza en un tema o evento desde múltiples aristas, haciéndole seguimiento y complementando un verdadero dossier informativo, es decir, se estructura una información completa, ¿no es cierto?, de todo lo que se detalla. Explicativo. Se interesa por eventos de quehacer noticioso y detalla los aspectos de ellos que se consideren relevantes en el momento histórico en que ocurren. Narrativo. Semejante a la crónica, aborda el tópico de interés a partir de un recuento narrativo de sus eventos. Reportaje formal, pretendidamente objetivo. Se contenta con dar información respecto al tema, un poco a la usanza de las reseñas noticiosas. Autobiográfico. Acuñado por el periodista norteamericano Tom Wolfe, este reportaje asume al propio periodista como pivote para adentrarse narrativa y descriptivamente en una cierta temática. Descriptivo. Aborda su temática específica basándose en la capacidad de observación y de detalle del periodista para reconstruir impresiones tenidas en persona. Lógicamente, aquí he traído también a colación un reportaje que van a chequear, que llama también muchísimo a la reflexión. Es una realidad que se vive a nivel latinoamericano, mucho más que todo. Entonces, procedo a mostrarles para, lógicamente, luego de ello sacar algunas conclusiones muy, muy importantes.
Atentos, por favor. Desde que ha habido un muro fronterizo, la gente ha intentado escalarlo, viniendo de México a Estados Unidos con la esperanza de hallar algo mejor del otro lado. Hoy, uno de esos intentos comienza aquí, en Ciudad Juárez, México. Vemos de lejos cómo dos hombres llevan una escalera improvisada hasta un automóvil. Lo atan al mismo. Estos son polleros o traficantes de personas que ayudan a los migrantes a cruzar, quienes les pagan para entrar a Estados Unidos. Hoy los traficantes nos habían dicho estar en este vecindario a cierta hora. Sí tenían migrantes para cruzar, nos dijeron que podíamos seguirlos, pero no nos decían exactamente ni cuándo ni dónde ocurriría esto. Cuando llegamos nos dijeron que intentarían cruzar a dos migrantes que estaban en este automóvil. El automóvil arranca y va hasta una corta distancia del muro fronterizo. Del otro lado, El Paso, Texas. Más adelante, el automóvil se detiene. Y un minuto después, el trío se dirige hacia el muro mientras lo seguimos. Este traficante nunca ha permitido antes que lo sigan las cámaras. Luego de reiteradas solicitudes durante meses, aceptó que solo yo y un productor local lo siguiéramos, grabando solo con nuestros celulares, sabiendo que nuestra presencia podría aumentar sus posibilidades de ser capturado. Es extraordinariamente peligroso intentar cruzar el muro aquí, así que ahora mismo intentan acercarse despacio hacia el muro. Se arrastran, claramente para evitar que los vea cualquier persona que pudiera estar del otro lado. Están arrastrando lo que usarán para pasar por encima del muro. Sin duda, es una travesía difícil. El progreso es lento en sus manos y rodillas, y poco más adelante recobran el aliento. Teníamos unos 30 segundos para hablar con los inmigrantes. Permitieron que CNN los grabara, solo si ocultábamos sus identidades. Un hombre y una mujer jóvenes de 18 y 20 años, originarios de Ecuador. Dicen que cada uno de ellos les pagó miles de dólares a varios traficantes para traerlos hasta aquí. Nos dijeron que eventualmente esperan encontrar trabajo en el sur de Texas. Esta es la última etapa de un camino que decenas de miles de personas realizan cada año, arriesgando sus vidas y su libertad. Migran a Estados Unidos con la ayuda de traficantes, a quienes se los acusa con frecuencia de todo, desde abuso sexual hasta extorsión. Y algunos se aprovechan terriblemente de los migrantes vulnerables a quienes afirman ayudar. Y algunos de estos inmigrantes son niños. Una cifra récord de menores no acompañados se ha dirigido hacia el norte recientemente, muchos de América Central. Algunos llegan a Estados Unidos, otros son arrestados por agentes mexicanos y terminan en refugios como este, manejados por el gobierno. De cualquier forma, sus familias probablemente les pagaron a los traficantes para que los trajeran aquí. Directivos de este refugio dicen que 3/4 de los niños de este refugio llegaron por el tráfico de una travesía terriblemente peligrosa. No sabe si van a ser violentados. La psicóloga del refugio dice que pueden ser violentados sexualmente, les pueden quitar sus pertenencias, los pueden extorsionar y hasta morir. Esta joven de 14 años que fue ingresada ilegalmente desde Guatemala y que en el trayecto fue pasada de traficante a traficante con la amenaza de violación siempre presente, a ratos abarrotada en una camioneta con muchos otros, sentía que no le llegaba suficiente aire. No podíamos hacer ningún ruido, dice. Solo abrían unas pequeñas ventanas por poco tiempo y luego las cerraban. Sentía que me ahogaba. El tráfico de personas como este es operado con frecuencia por grupos poco organizados, pero a veces, en especial en México, los expertos dicen que el crimen organizado cumple un rol importante. Los cárteles que operan tan libremente, los traficantes que traen personas al norte, trabajan directamente para esos cárteles o en forma independiente, pero nos dicen que deben pagarle a los cárteles el derecho de pasar por ciertos territorios. El tráfico humano es una industria multimillonaria y me animaría a decir que se aproxima a ser una industria de miles de millones de dólares. El ex jefe del sector de la patrulla fronteriza en El Paso, Víctor Manjarres, dice que algunos cárteles han utilizado ese dinero para crear redes sofisticadas de tráfico de largo alcance. Es casi como una empresa de la lista de Fortune 500 que lidia con su cadena de suministro. En cada parte de esa cadena, los traficantes como estos, los hombres que luego seguiríamos hasta el muro, dicen que trabajan para La Línea, una sección armada del cártel de Juárez. Cada migrante que cruza le paga al cartel unos $2,000, una cantidad impactante para la mayoría de los migrantes que frecuentemente quedan sin un peso. Los traficantes dicen que los cárteles les dan un porcentaje pequeño por realizar lo que ellos llaman un servicio. Nosotros tratamos también de ayudarlos. Sí. Hay gente que viene y pide la ayuda.
Pero este no es un acto altruista. Les pagan por esto y son parte de un sistema en donde hay violación, extorsión, secuestro y hasta asesinatos rampantes. No hacemos eso, dice. Todos somos humanos. Ellos quieren llegar de forma segura. No los lastimamos. Les damos comida y agua y les ayudamos a cruzar. Otros quizás los lastiman, pero nosotros no lo hacemos. Por supuesto que no tenemos forma de saber si dice la verdad, pero para él el asunto es de familia. Él trabaja con su hermano y hasta con su sobrino de 14 años. Todos trafican personas. El joven de 14 años me muestra una de las escaleras que usan. ¿Es ligera o pesada? No, ligerita. Sin embargo, cuando él pasa a niños encima del muro, algunos de su propia edad o más jóvenes, lo hace de otra forma. Para que no se me caiga lo amarro y lo bajo con un lazo desde aquí, una soga de la gruesa. Su tío dice que sin ellos. Dos migrantes como los que seguimos por el desierto que querían llegar a Estados Unidos no podían hacerlo. Los vimos mientras enganchaban su escalera al otro lado del alambre del muro fronterizo. El joven primero, una vez que bajó, se echa a correr. Y le sigue la joven. Al llegar a la cima y al pasar, llega al piso y también echa a correr. No podemos ver a dónde va ella porque el traficante nos dice que nos tenemos que ir. Tuvimos que correr de regreso del alambrado, obviamente porque el traficante temía que lo atraparan. Para él fue una misión exitosa. Pero para las dos personas que cruzaron recién, falta mucho para que termine su viaje. De ese lado del muro es casi todo desierto y no parecían tener un plan. El traficante nos dijo que no tenía ni idea de qué les había sucedido después de que cruzaran. Esos dos migrantes pudieron ingresar, pero para muchos ese no es el caso. Unos días después estábamos grabando otra cosa en la frontera cuando notamos algo. Oh, mira. Más gente desesperada por cruzar. Una mujer y 3 niños se echan a correr hacia el muro. Aquí, sin embargo, la frontera real es tan solo el Río Grande. Tan solo un arroyo. Uno por uno, tomados de la mano, siguen su camino y una vez que cruzan, están en Estados Unidos. Pero luego viene el muro, una presencia imponente de acero entre ellos y donde quieren estar. La patrulla fronteriza los detuvo unos minutos después. Matt Rivers, CNN, Ciudad Juárez, México. Miren, por ejemplo, este tipo de reportaje, ¿no? Muy completo realmente desde mi punto de vista, muy a la realidad de lo que viven muchas personas o han vivido también muchos ecuatorianos. Porque recordarán ustedes que, por ejemplo, en el año, cuando empieza esta debacle a nivel nacional, con lo que es el famoso feriado bancario 98, 99 y 2000, fue cuando más se dio el tema de la salida de ecuatorianos, ¿no? Lo que es Estados Unidos y España, como 3 millones aproximadamente. Inclusive en la actualidad, de países que más migran a los Estados Unidos son de Centroamérica. Ahí está El Salvador, o está Guatemala, está Honduras, Costa Rica y México, ¿no? Entonces miren este tipo de cuadro de situaciones difíciles. No sé si ustedes en alguna oportunidad han chequeado, y les invito también a ser curiosos, porque siempre digo, uno se aprende viendo muchas cosas, y el internet, cuando se le sabe utilizar de buena manera, es muy útil, vale la redundancia. Entonces por ejemplo, hay un reportaje de un tren que parte desde la frontera de México, parece que es con El Salvador, Guatemala, no recuerdo qué frontera está. Entonces un tren, se llama La Bestia, es un tren que viaja todos los días, ¿no? Hasta la frontera con los Estados Unidos, lógicamente, y muchos migrantes, para evitarse ser capturados por la policía, para evitarse costos, arriesgan sus vidas trepándose a este tipo de... Esto como un paréntesis, ¿no? Acerca del reportaje. Arriesgan sus vidas trepándose a este tipo de transporte. Y hay testimonios de que, por ejemplo, muchos de ellos perdieron sus extremidades, perdieron sus vidas. Testimonios lamentables de muchas mujeres que, lógicamente, en ese trayecto fueron abusadas, etcétera, etcétera. Entonces, miren, por ejemplo, este es un reportaje muy completo, un reportaje que llama a la reflexión de igual manera y que prácticamente es creíble porque está en el lugar de los hechos, ¿no? Está prácticamente al lado de la persona que trafica, al lado de la persona que está llevando este acto que lógicamente es ilegal, ¿no es cierto? Y que prácticamente está con todas las seguridades para
poder llevar a cabo este tipo de reportajes que muy pocas personas lo pueden presenciar e evidenciar. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les llamó la atención, qué les pareció este tema de lo que es un reportaje. Pero ahí yo quería enfocar en eso que se basa, ¿no es cierto?, en el relato de algunos hechos, de algunas cosas que puede aportar el autor, lógicamente de manera subjetiva, ¿no es cierto?, desde su propia opinión, desde su propia reflexión. Entonces, prácticamente, esto está enfocado en el tema de lo que es ya la situación compleja que se vive en Latinoamérica, ¿no? Yendo un poquito más allá de este tipo de situaciones, ¿por qué se da? Porque prácticamente en nuestros países el tema de la corrupción ha inundado en gran manera, ¿no? Hay mucha gente que ya no encuentra una salida, problemas económicos, falta de trabajo. Entonces la única opción que encuentran es migrar, pero al menos a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza ver estos cuadros de niñitos, ¿no es cierto?, que las madres les tienen que llevar. Y el problema es que no acaba ahí cruzando ese muro. He visto muchos reportajes que, por ejemplo, hay un gran desierto que tienen que cruzar en los Estados Unidos. Cruzando el muro hay un gran desierto, ¿no es cierto?, para llegar ya a otros sectores. Entonces, en ese desierto muere mucha gente cuando se está trasladando por falta de agua, de alimentación. O muchas veces los coyotes les dejan a la suerte, ¿no es cierto?, a la bendición de Dios ahí abandonados. Y ahí inclusive asociaciones, organizaciones internacionales que se han dado cuenta de que este es un problema ya a gran escala. Y en muchos de los árboles o ramales se podría llamar, porque lógicamente en el desierto hay pocos árboles, dejan escondidas o de forma estratégica botellas de agua para que lógicamente salvar una vida, ¿no? Porque si bien es cierto, puedes morir de hambre, pero también de sed también, lógicamente, entonces te puede salvar ese tipo de detalles. Otra de las cosas que me llamó la atención de lo que les estaba contando, por ejemplo, en este tren que dije que viaja muchísima gente inmigrante en lo que es de esos países centroamericanos a los Estados Unidos, ese tren que se llama La Bestia, en un trayecto hay un grupo de señoras, una organización que se llaman Las Patronas, y estas señoras sin ningún tipo de buscar beneficio de nada, la verdad no sé si es que algunas asociaciones internacionales o nacionales les apoyan, pero todos los días cocinan en grandes cantidades. Entonces, cuando va cruzando este tren por ese sector, les arrojan bolsitas de comida, ¿no? Les arrojan contenidos de comida para que lógicamente los migrantes que van a todo sol, a lo que pasen, porque van en la parte de superficie, en la parte de arriba de ese tren, puedan alimentarse y puedan llevarse algo a su boca. Son cuadros muy complicados, son reportajes que realmente llaman a la reflexión. Y al menos, no sé ustedes, pero lo que yo digo es doy gracias a Dios porque, bueno, no es que uno sea millonario, no, pero gracias a Dios acá se tiene un trabajo, se está estable. Si algún día me gustaría ir a este país sería conocer, nada más dar una vuelta, pero no lo haría de esa manera, ¿no? Lógicamente, repito, doy gracias a Dios que no se ha llegado a tener ese tipo de cuadros o de complejidades dentro de la situación familiar de uno o personal. Entonces, bueno, no sé si alguien de ustedes quiere intervenir por lo que acabamos de ver. Realmente, desde mi punto de vista, es algo muy reflexivo en lo que se respecta a ejecutar o a llevar a cabo un reportaje. Si no, yo pregunto al azar. Yo le digo algo, Inge, de lo que usted estaba diciendo sobre de ese tren. Ajá. Bueno, hubo una vez que me salió ese reportaje en Facebook y me pareció interesante, así como usted dice, y había de un señor que había perdido el pie y también fueron hacia ese reportaje y bueno, de lo que usted dijo, y también había una parte donde el tren se paraba como 15 minutos para que ellos puedan ir a conseguir comida. Bueno, para mí me pareció interesante eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad, Jocelyn, muchas gracias. Muchas gracias por corroborar, quizás pueden que ustedes digan, no, quizás el profe se está inventando, pero todas las cosas que las he visto también. Sí es verdad ese tema. Se llama La Bestia, ¿no? Si buscan en YouTube, se llama reportaje sobre el tren de la bestia, entonces ahí van a darse cuenta que todos estos temas son reales, no son vivencias que se están dando hasta la actualidad, lamentablemente, de muchos niñitos que, no sé a ustedes, pero a mí sí es como que me conmueve este tema de ver a muchos niñitos, más que todo, indefensos prácticamente ahí, ¿no? Hay mucha gente, prácticamente cuando hay este tipo de traslados, mueren dentro de estos cajones, de estos camiones, ¿no es cierto?
Entonces son cuadros y son cuadros muy difíciles que se ven en este tema de situaciones y prácticamente cuando hacen este tipo de reportajes, de documentales, se llaman a la reflexión a uno y como digo, en lo personal yo sí digo, no, gracias a Dios, porque si creo en Dios, gracias a Dios, porque acá no se está, digamos, en una pompa de la vida, pero bueno, se tiene algo para poder vivir, para poder salir adelante y no se ha tenido que pasar por ese tipo de situaciones. No sé si alguna persona más tenga alguna cosa que aportar sobre lo que acabamos de mencionar, que es algo, un tema de interés de todos. Yo dije, pero o sea, en mi familia sí pasó eso que mi abuelito, él se fue a realizar el sueño americano que dicen, ¿Ya? y él, o sea, en eso que pagó el coyote, algo así, bueno, lo que me contó mi papá, y dice que él pagó y todo eso, y a él le utilizaron como ese, o sea, le engañaron, le pidieron su dinero, sí, para el coyote, pero lo habían utilizado para eso de las mulas, para que, o sea, se tomaban la droga en cápsulas, y tenían cierta cantidad y de él se habían aprovechado porque le habían, o sea, supuestamente le habían dado las pastillas para el transcurso del viaje, él se encuentra hidratado, no necesite agua, alimentación y todo eso, y él se había tomado y le habían dado como unas 100 cápsulas. Y el exceso de eso, él dice que, bueno, lo que nos contaban las personas que iban también con él, que, o sea, él como que se erupcionó toda esa cocaína y, o sea, y ahí lo tuvieron que intervenir y como no podían estar así porque, o sea, las otras personas también tenían lo mismo. Y ya, pues que él fue como cuando yo en el 98 por ahí, y él dice que la gente lo que comentaba, los demás dicen que él ya había fallecido, pero ahí como en Estados Unidos le congelan, le ponen un congelador, algo así, y después si en 20 años no llegan a reclamar su cuerpo, algo así, ya les desechan a las cosas, a las fósiles. Y ya, pues sí, como así nosotros no tenemos las posibilidades y todo, y ya ahí ya no sabemos si, si ya lo desecharon o aún lo siguen teniendo allí, ahí sí ya no sabemos. Pero sí es duro, o sea, el sueño americano en lo que se convirtió para nosotros. Oye, qué pena lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo siempre soy muy curioso y miren, para aprender todo este tipo de cosas, sean curiosos. No sé si ustedes han chequeado, y por ejemplo hay un programa en National Geographic que se relaciona justamente con lo que acabo de hablar, Lisette, se llama Alerta Aeropuerto, y que entiendo yo que, por ejemplo, en la temporada que se fue el abuelito de Lisette, lógicamente no había toda la tecnología actual, o no sé por qué camino se fue, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos hay maquinaria sofisticada que detecta todo este tipo de detalles y que lamentablemente eso es una exposición potencial a la muerte el ingerir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí entiendo porque sí estuve chequeando, he visto algunos documentales, se llama el aeropuerto en lo que es Madrid Barajas, en lo que es el aeropuerto del Dorado en Colombia, y está el de Lima, no recuerdo el nombre. Entonces, por ejemplo, hay muchísima gente que se expone, ¿no? Haciendo un paréntesis de este tema, a ingerir este tipo de situaciones, por lógicamente mejorar este tipo de vida, etcétera, etcétera. Entonces se expone, muchas de ellas han fallecido y es lamentable la situación y mucho más conocer la vivencia que ha vivido, vale la redundancia, la familia de Eliseo, ¿no? De prácticamente tener una persona allá, de no saber qué pasó, dónde está y prácticamente eso, ¿no? De que el sueño americano se convirtió en una pesadilla. Entonces, siempre repito el tema de que hay que aspirar a cosas mejores, pero no hay que arriesgarse tampoco a ese sentido. Un amigo hace muchos años me contó que se fue a los Estados Unidos, un señor que igualmente ya falleció, una persona mayor que era mi amiga, una persona profesional con algunos títulos, decía, me fui con una idea diferente a los Estados Unidos, pero ustedes saben que yendo allá, por ejemplo, aquí eres ingeniero, eres doctor, puedes tener 3, 4 títulos, pero allá no, allá tendrás que ir a lavar platos, tendrás que ir a barrer, entonces allá no, ese tipo de trabajos, lógicamente que los americanos ya no quieren hacer, es lo que prácticamente tienen que hacer los latinos, ¿no? Que será muy difícil y a lo largo de muchos años que vayan pudiendo escalar poco a poco, pero son países que lógicamente los trabajos son bastante complejos, ¿no? Así, y es relativo, ¿no? Así como ganas bien, también gastas bastante, entonces es complejo. Complejo es el tema y la temática que prácticamente se ha relacionado con el tema de lo que son los documentales, que prácticamente esto llamaba a la reflexión porque son vivencias o son cosas que es del diario vivir. No sé si hay alguna otra persona que también quiera hablar sobre una cosa o que se relacione prácticamente con el reportaje que acabamos de ver.
Nadie, nada de nada. Enciendan sus cámaras, por favor. Ingeniero, yo quería comentarles algo, bueno, contarles una anécdota de un familiar mío, Claro. que en este caso, pues, era una prima. Ella se fue con un grupo de así mismo, de que los coyotes la iban a pasar, que usted sabe que las mujeres corren como un poquito, no sé, más riesgo de ser violentadas. El doble, que lógico, los el doble, triple. Entonces, creo que es muy traumante, bueno, para mí, como no será para aquellas mujeres que quieren, así como comentó la compañera, cumplir el sueño americano, que tener una mejor vida, de pronto para los hijos que dejan aquí. Entonces ella se fue para allá, ella se fue así bien gordita, bien alimentada, consiguieron la plata y la llevaron con otro grupo de mujeres, como 4 mujeres, y dice que como las otras eran así delgadas, no avanzaron a cruzar, se quedaron en el camino y solo pasaron 3. Ella como era cuerpadita, avanzó a llegar, pero cuando ella avanzó a llegar, así como usted lo acabó de explicar, eso allá era muy, muy difícil. Si tú tenías títulos, pues allá no vale nada. No. Allá puedes conseguir trabajo, es de lavar baños, así bien duro. Entonces dice que cuando ella llegó allá, no tenía ni dónde dormir. Digamos, hay personas que se van sin que no tengas quien te reciba, ¿me entiende? Claro. Entonces dice que ahí con el grupo así de chicas que llegó, las 3 chicas que llegaron, como no tenían dónde dormir, dice que en un parque, allá dice que en ese tiempo pues los parques tenían como debajo así un cajoncito, tipo cajoncito, y dice que allá debajo se metían a dormir así en las diferentes banquitas que habían en el parque, que así les tocaba a veces no comer nada al día, tomar agua iban a un baño y tomaban agua de la llave, o iban y solo se pasaban una toallita y no se bañaban porque no había dónde. Que digamos, le tocó bien duro, e incluso hubieron hombres que, digamos, allá te llamaban, decían, sí, necesitamos una chica para que haga el aseo, pero llegado a rato tú llegabas a la casa, usted sabe, ya mansiones grandes, y llegabas allá y dice que te utilizaban, te llamaban, pero con mentiras, pues para que tú vayas, pero era para que hicieras ese otro tipo de trabajos, qué sé yo, trabajadora sexual. Entonces dice que así les tocó bien duro, y en varias ocasiones comentaba que tenían que huir porque usted sabe que hay mujeres que ni por más necesitadas que uno esté, pues no va a hacer ese tipo de cosas. Entonces dice que en varias ocasiones le tocó huir porque hubieron hombres que quisieron abusar. Triste, la verdad, hasta lograr conseguir un trabajito, digamos, y poderte alimentar o tener donde dormir más que todo, cuando tú no tienes a nadie quien te espere, ni un trabajo, ni nada. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Grace. Lo que acabas de compartir realmente es también impactante, porque de conocer historias más de cerca, al menos sí llama la reflexión, ¿no? Recalcar que, por ejemplo, todo trabajo es honroso, ¿no? Creo que todo trabajo es honroso, todo el trabajo es... Pero siempre se aspira a algo mejor, ¿no es cierto? Lo que yo digo es, si aquí en el Ecuador ya me saqué el aire estudiando, ya, lógicamente ya es por algo, ¿no? Porque quiero hacer algo mejor en la vida, pues. Y prácticamente ir allá y, no sé, yo nunca lo he visto como una opción. Siempre me he interesado por conocer y nada más. Pero sí hay muchas personas que se arriesgan e inclusive miren sin tener una planificación, porque no sé a qué lugar de los Estados Unidos irían, qué estado, porque es enorme, ¿no? Por ejemplo, hay estados que en temporadas hay demasiado frío, imagínense estar en un parque. Es muy compleja la situación realmente. Entonces, cuando no hayas un trabajo, no encuentras un trabajo a tiempo, entonces, ¿cómo lo haces? No hay quien te ayude, nadie te da un vaso de agua. Por aquí, nuestra costumbre, no sé, nuestra forma de ser mismo de los latinos es mucho más apegada, mucho más familiar, mucho más, no sé, caritativa. Por ejemplo, un americano, la cultura de un americano, de un europeo es muy distinta a la nuestra. Ya son demasiado frías las personas en el ámbito personal, valga la redundancia, y también del clima, ¿no es cierto? Entonces, allá nadie te va a extender una mano, sino nadie te conoce, ¿no es cierto? Son situaciones muy complejas, muy difíciles, y que pues prácticamente
son riesgos que han tomado muchas personas, ¿no? Unas han triunfado, otras no, otras llevarán años ya y prácticamente no han logrado cumplir lo que se han propuesto, otras en cambio sí, pues son escenarios o situaciones diferentes. Lo que sí en algún momento yo haría eso es, por ejemplo, irme ya de por la parte legal, ¿no es cierto? Algún tipo de visa de trabajo temporal, por ejemplo, para mejorar algún tipo de estudios de inglés, para dar clases, digamos, a cualquier nivel y mejorar, ¿no es cierto? Ese tipo de temas lo haría, pero temporal, como para vivir permanentemente, desde mi punto de vista, nunca lo haría. Creo que amo mi país, amo el lugar donde estoy y siempre ese ha sido mi pensamiento, pero agradezco cada una de las intervenciones de ustedes por parte de vivencias familiares que de igual forma llaman a la reflexión y de una u otra forma aumentan los conocimientos en este tipo de temas. No sé si hay alguna persona más que quiera mencionar algo. ¿Ya se duermen? Bueno, yo creo que ya estamos finalizando estas temáticas, ¿no? Lógicamente, como ya saben, subiré la tarea para que realicen hasta luego de 8 días. Del otro día me confundí porque, lógicamente, luego de la clase es lo que yo subo la tarea, entonces si les llegó algún correo es prácticamente la tarea que es la que voy a enviar, pero lógicamente no debía subirla todavía, entonces prácticamente va a ser esa la que voy a subir y la que tendrán que realizar. Sí, Inge. Sí, entonces En mi caso, yo sí vi la tarea, yo me sorprendí, dije, otra tarea más nos envió el link. Sí, pero realmente me confundí, estaba dando clases al B, entonces luego de la clase yo hablo, entonces hablamos ya con conocimiento de causa, ¿no? Como ahorita ya ustedes un poquito más de conocimiento de lo que vamos a tratar, entonces ahí realmente me confundí, por eso que la eliminé, pero creo que sí les llegó a sus correos e incluso algunos días se asustaron, Inge, profe, entonces eso pasó. Entonces, no me queda nada más que agradecer, siempre es bueno, de cierta forma, salirse un poquito del tema y hablar de cosas que nos ayudan también a reflexionar, ¿no? Y que van siempre enmarcados en lo que estamos chequeando. Entonces, no me queda más que agradecer su participación, su colaboración. Siempre aspiro a ello, a que lógicamente no sea un monólogo solo de mi parte, sino que también la mayoría de veces ustedes puedan intervenir en las cosas que estamos aprendiendo juntos. Nada más que decirles, no sé si existe alguna cosa más por tratar. Antes de olvidarme, déjenme enviarles el código de salida, ¿ya? Sí, Inge. ¿Cuándo va a ser la entrega de la actividad que va a enviar usted? Como siempre, casi para 8 días, ¿no? Entonces, si hoy tenemos clases los miércoles, sería para el martes de la próxima semana. Pero es que viene feriado, sí, San Valentín. Es feriado, Inge, tiene que dejarnos descansar. ¿Feriado no es San Valentín? No. Ay, me ha hecho Voy a hacer una Inge, cena en familia, todo. ¿será que me puede enviar el link para la salida? Porque yo ingresé tarde. Claro. Por favor. Ya envío de nuevo el código de salida, reportaje y ahí está el enlace. Sí, voy a enviar para la entrega para el próximo miércoles, ¿ya? O sea, con 8 días, realmente no es muy complejo. Una recomendación que les voy a dar. Nunca dejen para el último hacer un trabajo. Porque cuando hacen al último, quizás pueden haber muchos cuestionamientos y a veces estoy en clases o a veces no les puedo responder a tiempo. Por ejemplo, ahorita hay chicas que me están consultando y no puedo responderles porque estoy con ustedes. Va a dificultar un poquito el proceso. Es recomendable siempre hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, me dedico 1 o 2 días a hacer la primera pregunta. Se me ocurre y luego ya voy haciendo la otra hasta por no cansarme, ¿no? Entonces, en el trayecto voy consultando, cuestionando e investigando y algunas cosas que no entiendo preguntando. Porque si ustedes dejan todo para las últimas 3 horas del trabajo, ahí es como que la mente colapsa, ¿no? Y entonces estoy pensando, ay, mi trabajo ya se cierra la hora de la plataforma, mi trabajo ya se acaba la hora de la plataforma, entonces colapsamos. Recomendación, hacer todo con anticipación poco a poco, entonces con eso no colapsan ustedes, tienen tiempo para preguntar, para consultar y para hacer un trabajo cada vez mejor. Eso nomás quería mencionar. Entonces, Inge. ¿sí? Inge, yo le estaba preguntando hoy en el WhatsApp si me podía dar el código de acceso a la clase, cómo es a la plataforma, pero es que no puedo ingresar. Es que yo no le he sacado de la plataforma, usted sigue participando en mi plataforma. No le he sacado. Sí, pero lo que pasa es que ya no tengo, ¿cómo le explico? No tengo esa... Es que usted debe, usted debe tener su correo y su clave, eso no debe perderse.
Es que con O eso, sea, el correo y la clave sí, pero pero ahí me pide un código para ingresar a la clase, o sea, para unirme. Pero ¿por qué perdió? No entiendo. O sea, aclárame. A ver, ¿dónde lo tenía guardado? Es que lo que pasa es que yo tenía, o sea, otro celular, o sea, me cambié de celular. Ya, pero el código les envío al correo, les llega, ¿no es cierto? Eso nos envió la Inge de métodos. Ahí estaban los códigos de clase. Sí, pero de expresión oral no está. Bueno, aquí tengo yo esa hojita. No se preocupe, o sea, ya la voy a enviar. Si es que realmente no lo encuentra, yo cojo el código y ahorita mismo le envío a su nuevo número que tiene, ya no se preocupe. Ya. Eso sí, recomendación, por favor, nunca olvidarse, lo que nunca deben olvidarse ni hacer perder es su correo y su contraseña, porque ahí se duplican porque todo se maneja bajo una ficha de su correo, ¿no? Entonces no puedo tener dos personas duplicadas dentro de la misma clase con diferentes notas, entonces eso sí, por favor. Eso sí quería dejar claro. Muchas gracias entonces, señoritas y señores. Agradezco su colaboración. Ha sido una jornada muy productiva para todos. Espero que por favor sigan con el mismo ánimo, ímpetu, cumpliendo con las actividades y cualquier duda e inquietud, ya saben, estoy a las órdenes. Me despido de ustedes, siendo las 21:57. Un abrazo cordial, cuídense mucho. Estamos. Chao. Hasta la otra semana. Chao. Que pasen bien, disfruten el feriado, no se excedan, picarones.